Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan? ¿No se escuchan? Buenos días, profesor, si se me escucha. Ya, ¿se ven las diapositivas? ¿Sí? Sí, Ya, entonces vamos. Sí, Ya está. Entonces vamos a empezar. ¿Ya? El día de hoy tenemos nuestra última sesión de clases, ya del curso de historia, correspondiente a contenidos del temario de historia del Perú. ¿Qué son los últimos gobiernos de la historia del Perú? Desde el tercer militarismo hasta inicios del siglo XX. ¿Ya? Vamos a empezar. Antes de eso, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Seguro? A ver, jóvenes, ¿todos lo saben? Bien. Pregunta, ¿por qué se produjo el tercer militarismo? ¿Por qué hubo un golpe de Estado en 1930? ¿Cuál fue la crisis que provocó el surgimiento de un nuevo gobierno militar? ¿Sí? Si hablamos del primer militarismo, la crisis que se genera después de la independencia. Si hablamos del segundo militarismo, la crisis que se genera después de la guerra con Chile. Y si hablamos del tercer militarismo, hacemos referencia a qué crisis. A ver, ojo, eso lo hemos visto la semana pasada. ¿Cuál es la crisis? ¿Qué crisis fue? ¿Política, económica? ¿Mm? Nada. Tipo, ¿pero cuál? ¿Qué crisis económica? Del capitalismo. ¿Pero cómo se llama? Pues nada. Uy, ay, ay. ¿Ah? El crack del 29, el crack de 1929. ¿Qué genera la Gran Depresión? Cuando decimos Gran Depresión, ya les dije, es que las curvas del crecimiento se caen. ¿Ya? Esa es la Gran Depresión. Esta es, ¿no? Es la curva del crecimiento se cae. Esa es la Gran Depresión. No es la depresión que te va a dar, ¿no? Si después, si no estudias, si viene el resultado del examen y te dicen, no ingresaste. Esa es otra depresión, ¿no? Esa depresión es la que te vuelve ciclero, ¿no? ¿Sí o no? Si hay algún ciclero lo sabe. Entonces, el tercer militarismo son gobiernos militares, obviamente autoritarios, con mucha influencia del fascismo, pero una peculiaridad es el fascismo, ¿ya? Eh, pero en el caso de América Latina, nuestro fascismo no es racista, ¿ya? Esa es una peculiaridad interesante. El fascismo en el Perú, el partido fascista es la Unión Revolucionaria y no es propiamente racista, no cree en en la superioridad racial, en la primacía de la raza aria, no cree en esas cuestiones, ¿ya? Pero sí todo lo demás, el gobierno autoritario, control ideológico, sí. El crack de la bolsa de valores, por favor, señores. Gran Depresión, si dicen Gran Depresión, del 29 al 33, ¿ya? Crisis del capitalismo de 1929, crack de 1929, crack de la bolsa de valores de 1929. ¿Por qué? En historia, si no hay fechas, no existen. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? ¿Ya? sí, profesor. ¿Seguro? Si no hay fechas, no existen. Si no hay fechas, solo son conceptos. ¿Ya? Y obviamente hay que precisar, por favor. Porque el capitalismo ha tenido muchas crisis, ¿sí? La bolsa de valores ha tenido muchas crisis. Gran Depresión hace referencia a ese proceso de 29 al 33 a nivel mundial, ¿ya? Entonces, hay muchas huelgas, muchas manifestaciones, porque hay desempleo, quiebra de bancos, de empresas,
la economía mundial se cayó a pedazos. ¿Por qué? Porque después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, todo el planeta comienza a articularse económicamente. El modelo de cierre de mercados propio del capitalismo colonialista, imperialista o neocolonialismo del siglo XIX y comienzo del XX, que va a ser la causa de la Primera Guerra Mundial, ese modelo económico ya no funciona. Los países imperios coloniales quieren abrir su economía para atraer inversión, sobre todo del país más poderoso de ese momento. ¿Quién es el país que, no, al que todo el mundo le debe, que ha invertido en todos lados y compra en todos los mercados y vende en todos los mercados? Ese país es Estados Unidos, ¿ya? Entonces, por eso se generaliza y se hace global la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York, se hace global. Entonces, si alguno dice, ¿por qué? ¿Pero por qué nos afecta? ¿Por qué? Porque el principal comprador de todas nuestras materias primas, el principal y casi en algunas el único, es Estados Unidos. El principal inversor de capital y tecnología en las empresas peruanas es Estados Unidos. Así que olvídate. El principal prestamista para las obras públicas, obras de inversión y desarrollo en el Perú es Estados Unidos. ¿Está claro? Esa es la crisis del 29. Y por tanto, huelgas, desempleo, marchas, protestas. Y el gobierno militar asume el control del país para poner orden e incluso vuelven ilegales la acción política del APRA y el Partido Comunista. ¿Ya? Obviamente defendiendo los intereses de la oligarquía financiera, terrateniente y minera. Cambian la Constitución, la del 33, que tiene cosas buenas, como la sección de garantías constitucionales, como la creación del sistema de registro civil, divorcio civil, matrimonio civil, y, pero cosas malas también, porque se prohíbe todo lo que corresponde a la participación y acción política de partidos con ideología extranjera, obviamente el APRA, obviamente el Partido Comunista, ¿no? Partido Comunista y Socialistas y apristas van a ser partidos ilegales. Y luego el Código Civil, que es muy importante porque va a legitimar todos estos procesos importantes, divorcio, ¿no? Cosas así, no reelección en la Constitución. O sea, en historia no todo es malo. Si alguien dice que todo es malo, es porque no tiene capacidad de análisis crítico. O sea, no compara, ¿sí? Está analizando con hígado, con odio, con tendencia. A nivel social, ¿qué hizo? Ahí está, seguridad social. ¿Por qué? Para salir de la crisis se van a adaptar las ideas del economista británico John Maynard Keynes, ¿ya? Y Keynes propone que el Estado debe intervenir en economía, regularla y aumentar la inversión en obras públicas. Ahora, eso se puede hacer en democracia, como lo hace Estados Unidos, o en dictaduras, como se hizo en Alemania o aquí en el Perú, ¿ya? Y eso significa también seguridad social, políticas de salud, ¿sí? Infraestructura, apoyo a los sectores vulnerables, obviamente reprimir los conflictos y levantamientos y protestas, ¿ya? Eh, y como les decía, para salir de la crisis, intervención en la economía. Ahora, hay una guerra con Colombia. ¿Por qué? Porque Leticia es la única gran ciudad en la selva y es, incluso a Leticia le decían la capital del caucho. Pero cuando cayó el negocio del caucho, la población de Leticia se rebeló. Y Leticia fue parte del Perú hasta 1922. Ya cuando se entregan todos estos territorios, en el mapa de acá, se ve cuando se entregan todos estos territorios a Colombia, Leticia, que está por acá, que era el territorio colombiano. ¿Ya? Por eso, cuando la población de Leticia se rebela, Sánchez Cerro aprovecha y le declara la guerra a Colombia, pero esa guerra fue un desastre. Militarmente, el Perú no estaba preparado y también, al contrario, la mayoría de heridos y muertos en esa guerra del lado peruano no se da por, por las batallas, sino se da por las enfermedades de la selva. ¿Ya?
A ver, Sánchez Cerro da el golpe de Estado y ¿saben qué hace? Convoca elecciones y gana. Pero los apristas reconocen el resultado y protestan. Los apristas hasta el día de hoy siguen diciendo de que hubo fraude en las elecciones del año 31. Las protestas fueron tan fuertes que este gobierno cerró San Marcos. No hubo ingresos a San Marcos, no actividades en San Marcos el año 32, 33, 34, 36. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las marchas se iniciaban ahí en San Marcos, en el campus de San Marcos, sobre todo el de la ciudad universitaria en ese momento. No existía, sino era la casona en el parque universitario. ¿Ya? Ahora, las protestas sociales más las protestas políticas se unieron y dieron lugar a algo alucinante, ¿ya? A grandes protestas que generaron, por ejemplo, el levantamiento en Trujillo. Los apristas toman la ciudad de Trujillo, un montón de muertos. Los apristas asaltan los cuarteles, matan a los soldados, a los oficiales, o de las comisarías y cuarteles de la ciudad, toman las armas. Sánchez Cerro ordena que ese levantamiento se frene a toda costa. La represión del año 32, primero los levantamientos y la represión, dieron lugar a que ese año fuera denominado como Año de la Barbarie. Según el gobierno, un aproximado de 500 muertos en la represión, sobre todo en Trujillo. Según los apristas, más de 5.000 muertos. ¿Ya? Sea la cifra que sea, fueron matanzas, represión, brutalidad extrema. Es el gobierno más dictatorial que hemos tenido, más abusivo. ¿Ya? Le gana a todos los anteriores. Ahora, Sánchez Cerro también pide apoyo a los Estados Unidos. Es la principal potencia. Y viene la misión Kettmerer. Alfred Kettmerer propone, ya, el Estado interviene, el Estado regula, el Estado gasta, implementa las obras públicas y Estados Unidos te va a prestar el dinero. Y al mismo tiempo cierras tu economía para proteger tu industria. ¿Ya? Esa es la propuesta de Kettmerer. Bien, ¿qué más, qué más, qué más? Ya. Matan a Sánchez Cerro, en la separata está el dibujito que trata de reconstruir cómo mataron a Sánchez Cerro. A Sánchez Cerro lo matan, ¿por qué? Él ordena el envío de la Reserva Militar de Lima. Y en el desfile de esas tropas, despidiéndose para ir al campo de batalla, a la selva, al terminar el desfile, se está despidiendo en el auto, como ves, como ven en la separata descapotable, y le acerca un tipo y le mete un balazo. ¿Y quién era ese tipo? Era un dirigente de PRIST, ¿ya? Y lo matan en venganza por la represión brutal hecha en el año 32 y sobre todo en Trujillo, por la matanza de Chanchán, dicen los restos. ¿Ya? Ese es el gobierno de Sánchez. ¿Quién lo sucede? El general Benavides. ¿Ya? Benavides mantiene la política represiva, 33, 34, 35, y el 36 propone primero el nuevo Código Civil y convoca elecciones. ¿Ya? Eh, pero apenas se convocan elecciones, vuelve a haber protestas, vuelve a haber marchas, a pesar de que el APRA y los partidos de izquierda en general no son legales, participan generando problemas, conflictos y disturbios, por lo que el mismo Benavides tiene que anular el proceso y prolongar su mandato. Ya la ley de amnistía para ese proceso electoral duró poco porque luego comenzó la represión. ¿Ya? Durante su gobierno ya se inauguran muchas obras, ¿ya? Que comenzaron a hacerse en la época de Sánchez Cerro, como la carretera panamericana, la central, el hospital, el Seguro Social Obrero, que ahora se llama Guillermo Almenara, porque Almenara fue el primer director. Y si alguien conoce San Fernando, ese hospital está al frente de San Fernando. Un montón de obras que ustedes pueden ver ahí en la separata
edificios modernos, como el Palacio de Justicia, moderno para esa época, y el Palacio de Gobierno actual se crea en esa época, ¿ya? No se hace antes. O sea, sí, es el mismo lugar, pero la estructura es moderna. ¿Por qué? Porque se incendió o tuvo problemas. Siempre ese edificio así ha tenido mala suerte. Ya. 39 elecciones, ¿ya? Y en el Perú pasan cosas alucinantes, pues. Pasar a esta etapa del 39 al 48 le llama primavera democrática, ¿ya? Son gobiernos que representan a los intereses de la burguesía, de la oligarquía, de los empresarios peruanos, y que permiten el retorno a la vida política de los partidos populares, ¿no? De izquierda. Prado, su primer gobierno, ya en el proceso electoral va en alianza con el Partido Comunista. Sí, o sea, es alucinante. La oligarquía tiene el apoyo de los comunistas. Cuando ganan, por supuesto, se vuelven a legalizar las actividades sindicales que fueron prohibidas por los militares. Se crea una nueva confederación de trabajadores, ¿ya? Y Prado es empresario, así que comienza a hacer actividades tipo empresa, ¿ya? Promoviendo las exportaciones, promoviendo, primero hace un censo nacional para saber cuánta población tenemos, ¿ya? Y comienza a planear y a desarrollar o hacer planes de desarrollo tipo empresarial, corporaciones de desarrollo, le llaman. La del Santa para hacer un polo de desarrollo industrial y puso a cargo de esa corporación a un sabio, Santiago Túnez de Mayolo, ¿ya? El nuevo aeropuerto, ¿ya? Que se hizo en Limatambo, ahora es estación de San Borja, ya el aeropuerto lo está ahí, ¿no? Pero el edificio se quedó y ese edificio ahora es el Ministerio del Interior, ¿ya? Y obviamente se hace la corporación del Amazonas. A ver, ¿qué coyuntura se da durante esta época? ¿Ya? Del 39 al 42, ¿qué proceso histórico mundial se desarrolla? A ver, ¿alguien lo puede escribir en el chat? Del 39 al 45, ¿qué pasó en el mundo? Nadie sabe. Bueno, si alguno de ustedes tiene intenciones serias de postular a ser Marcos y no sabe eso, va a tener problemas, ¿sí? Bien, Dan, gracias Rodrigo, gracias Luciana, gracias Joana. ¿Sí? Ya, chicos, en serio, esa guerra es fundamental para entender el mundo contemporáneo, no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional. ¿Por qué? Porque a pesar de que Prado promovía el desarrollo de la industria, lamentablemente la gran demanda de materia prima en esa época por la Segunda Guerra Mundial acentuó el carácter primario importador de nuestra economía, lo que hasta ahora no nos permite salir, ¿no? Hasta ahora todos, desde izquierda hasta la derecha, todos hablan de minería, agroexportación, exportación, Perú SAP, cosas así, vender la extensión. Es difícil que se articule esas propuestas políticas hacia el mercado interno. Y eso es un problema serio. Y en economía les explica. Ya. Algunas cosas. Hay el Censo Nacional de 1940, ¿ya? Somos 6.200.000 habitantes y más de la mitad de la población vive en áreas rurales. La ciudad, el complejo urbano más grande es el Miguel Callao, que son más o menos medio millón de habitantes. Como verán con esas cifras, el Perú no es tan centralista. En el año 40 hubo un terremoto en la ciudad, en el Callao, eh, que no es tan fuerte, pero el tsunami que vino sí, y destruyó la zona
El balneario Pituco de Lima era la perla, por eso se llama así la perla. Es la perla del Pacífico. Y ese balneario fue destruido. Otro desastre fue el incendio de la Biblioteca Nacional. La que reconstruye Ricardo Palma se quema el 43 y Prado pone a Jorge Basadre para su reconstrucción. Ya. ¿Qué más? El Perú es neutral hasta que eh, los japoneses atacan Pearl Harbor. Ya después de eso, el Perú rompe relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón. ¿Ya? Ahora, con los japoneses hubo mucho racismo, ¿saben por qué? Porque sobre todo los japoneses, a muchos que tenían relación o que en algún momento se sospechaba que tenían relación con las Fuerzas Armadas japonesas, los expulsaron y les quitaron sus bienes. En el caso de los italianos, fueron muy pocos, pero sobre todo los japoneses fue fea la cosa. Muchos japoneses los metieron presos con sus familias en la isla de Fresón y los que no salieron los metieron presos a Estados Unidos y en Estados Unidos los alojaron en campos de concentración. Ya. Ahora, el otro proceso importante, la única guerra que el Perú ha ganado es la guerra con el Ecuador. Los ecuatorianos cada vez que tienen problemas, bueno, ahora ya no porque ya se cerró el problema, pero hasta fines del siglo pasado, cada vez que los ecuatorianos tenían problemas, apelaban a la idea de que el Perú les ha quitado tumbes animales. Yo me acuerdo que le preguntaba con colegas, conocidos ecuatorianos, oye, ¿y cuánto Perú le quitó? Algunos te dicen en la guerra de independencia, otros te dicen en la guerra de 1859-60 y otros te dicen en la guerra de 1941. Es casi imposible que los ecuatorianos te digan con certeza qué guerra les quitamos eso. Ahora, la realidad es muy simple. Todos estos territorios eran parte de la audiencia de Quito. Al momento de la independencia, esto era parte del virreinato del Perú. Pero, por los pleitos y acuerdos entre los libertadores, Bolívar se queda y anexa los territorios de la audiencia de Quito su país que estaba formando la Gran Colombia. Pero luego, ya cuando Bolívar y Sucre desaparecen de la escena política, literalmente desaparecen porque los matan, el Perú logra una serie de acuerdos. Ecuador se hace independiente y el Perú se queda con Tumbes, con Jaén y con Mayas. Y el resto primero pasó la Gran Colombia y luego se hace como país independiente. Ahora, ¿qué pasó el año después de la guerra con Colombia y el desastre de la campaña en la selva? El presidente Benavides mandó a muchos militares peruanos a estudiar eh, tácticas de guerra en la selva. ¿Ya? Porque si se dan cuenta, todo esto es un tropical. ¿Por qué hace esto Benavides? Porque toda la doctrina de las Fuerzas Armadas es para pelear contra Chile, desierto, costa, desierto, costa. Y esto es selva, ¿no? ¿Ya? Entonces, muchos oficiales van a estudiar eso, van a comprar equipamiento para pelear en estos lugares. Y nos preparamos para la guerra. Cuando los ecuatorianos atacaron, las Fuerzas Armadas peruanas reaccionaron. El gran héroe de esta guerra fue el general Elón Ureta, que después va a ser ascendido. Es el último militar peruano ascendido al rango honorífico de mariscal de campo. ¿Ya? Y ojo, es la única guerra que el Perú ganó. Ninguna otra guerra el Perú la ganó de verdad. ¿Verdad? Y durante, a ver, desde julio hasta el 41 hasta enero del 42, el Perú controló toda esta zona del sur del Ecuador. Ya, todo esto el Perú lo controló. Incluso se pensaba que había políticos peruanos que pensaban que eso debe quedarse en el Perú como una medida de contención de cualquier medida
o ataque ecuatoriano. Pero al final el Perú le devolvió a través del protocolo de Río de Janeiro. Ya, 45 elecciones. El APRA y los liberales se unen en el Frente Democrático Nacional. ¿Ya? ¿Y quién es el candidato? El abogado arequipeño José Luis Bustamante Rivera. Tiene muy buenas ideas, buenos proyectos, pero piña, pues, entran al gobierno el año que termina la guerra. ¿Y qué significó? Que la caída de las exportaciones fuera automática. Termina la guerra y el Perú deja de vender. Deja de vender. La caída de empleabilidad, de exportación, de producción, extracción de cualquier recurso. Se cayó la economía. ¿Ya? Pero este gobierno insistió en aplicar las reformas. Crearon una empresa petrolera estatal para controlar los nuevos yacimientos que se descubrían. Incrementa el gasto público, pero si no hay exportaciones, eso, las obras y proyectos como la gratuidad de la educación se congelaron, se quedó como ley, sin poder implementarse. Lo de las 200 millas, sí, pero la idea era explotar esos recursos y eso se va a hacer años después, porque en ese momento no había capacidad de inversión. Y la gota que derrama el vaso y genera el problema por el cual le dan el golpe de Estado es la ley que prohíbe el yanaconaje. ¿Ya? Esa ley es la que en la separata sí está mencionada. ¿Ya? La ley del yanaconaje que prohíbe el trabajo gratuito en la tierra e impuso salario fijo. O sea, se imaginan los empresarios, no venden nada y encima el gobierno da una ley para que los trabajadores yanaconas pasen a planilla, trabajen 8 horas y tengan seguro social. Ya, el resultado fue la protesta de los sectores empresariales y la oposición de los parlamentarios que representan los intereses de la oligarquía, de los empresarios, de los bancos. ¿Ya? ¿Qué creen que pasó? La izquierda, los izquierdistas y los centristas salieron a protestar contra esa negación a las reformas, esa oposición a las reformas hechas por los sectores oligárquicos. Esas protestas degeneraron en qué? En grandes, eh, a ver, ataques a empresas, atacaron, quemaron, hackearon, ¿ya? Por primera vez se ve en la prensa peruana el término terrorismo, término que se le asigna o con el que se le acusa los actos de vandalismo, saqueo, incendio, se agarraban a balazos con los policías y los guachimanes de las empresas. ¿Quién hacía eso? Los centristas. Y en uno de esos ataques mataron al hombre más rico del país, Francisco Graña Garland, uno de los más ricos, dueño del diario La Prensa, diario de- que representa, igual que el comercio, los intereses de la oligarquía y que se opone a la reforma del trabajo, ¿no? Como la ley del ganadonaje que plantea el gobierno. Ahora, muerto Graña, las protestas que continúan, justamente lo que va a hacer es cerrar, votar a los apristas del gobierno. Los apristas siguen rebelándose, los apristas promueven un golpe de Estado el 3 de octubre del 48, justamente cierra el Congreso, pero el jefe del ejército, el general Odría, toma la decisión de dar el golpe el 27 de octubre porque ya el gobierno se cae a pedazos. El gobierno se cae a pedazos, ya y hay muchas protestas a pesar de la represión. Encima cerró el Congreso justamente como medida de emergencia. El país se caía a pedazos. ¿Quién del golpe? Este señor, el general Manuel Odría. Hay que separar los periodos de su gobierno. Del 48 al 50 sí es una dictadura, ¿ya? Represiva, abusiva, matona.
Y del 50 al 56 es un gobierno democrático. ¿Ya? ¿Está clara la diferencia? Y que el ochenio tiene dos etapas. ¿Y por qué está en crisis en Perú? Repito, la caída de las exportaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se puso fin a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Ahora, Odría reprime, mete preso a la gente. Hay dos novelas de escritores sanmarquinos de esa época que explican esa coyuntura histórica. A ver, ¿alguien ha escuchado esas novelas? De esos escritores. Una novela se basa en una serie de conversaciones en un bar del centro de Lima. Y la otra novela son las memorias de un preso en el penal político, en la cárcel política del gobierno peruano de esa época. ¿Nadie sabe? Bien, Luciana. ¿De quién es esa novela? Conversación en la catedral. ¿Mm? Bien Dan, de Vargas Llosa. La catedral era un bar que estaba en la avenida Ugarte, que ya no existe, por si acaso. Y la novela, la otra novela, también de un sanmarquino, y eran de la misma facultad, porque Vargas Llosa entró a Derecho, pero luego se pasó a Historia, y se titula En Letras. Y el otro sanmarquino, también, empezó en Educación y terminó en Letras, y se titula en Antropología. Y ese sí, ese sí se quedó a enseñar en San Marcos. ¿Ah? ¿Sí? Esa novela es una novela breve, corta, que tiene el nombre de esa prisión política que existía en Lima, el Sexto. ¿De quién es saber? Ya, pe chicos, dicen que van a postulan a San Marcos. Esas dos novelas las pueden leer así en un ratito. Sobre todo el Sexto, es Carguera. Muy bien, José María Arguedas. Arguedas lo meten preso porque era profesor y era miembro del Partido Comunista. A Vargas Llosa no lo meten preso porque él era estudiante todavía. Vargas Llosa era esos estudiantes que se demoraron en terminar los estudios. Pero Arguedas sí, Arguedas estuvo preso. Y Arguedas cuenta que en un determinado momento los apristas que estaban presos en el Sexto comenzaron a salir. Y Arguedas se asusta, pensando que los iban a matar, fusilar, desaparecer, pero no. Preguntó y un policía le dijo, no, han hecho un pacto. ¿Qué pacto? Y una alianza electoral entre el APRA y la Unión Nacional Odriguista, ¿eh? Para las elecciones del año 50, que Odría gana. Y ojo, del 50 al 56 es un muy buen gobierno. Bien, para salir de la crisis, el Perú pide ayuda ¿a quién? A los Estados Unidos y llega la misión Klein. ¿Klein por quién? Junius Klein, ¿ya? Y recomienda, a ver, igual, que el Estado promueva obras públicas, ¿ya? Gasto público, pero que abra la economía. A diferencia de Keckmeyer, que también le dice, haz obras públicas, Klein también le dice, yo te presto el dinero,
Esas obras se hacen con dinero prestado por Estados Unidos. La diferencia es que Ken Merer le dice cierra la economía para proteger tu industria. El Klein le dice abre la economía para que venga la inversión extranjera. ¿Ya? Y esa es la diferencia. Por eso las propuestas de Klein son ortodoxas, son de corte liberal. En cambio, las propuestas de, de Ken Merer son intervencionistas, son proteccionistas. Ahora, como se ha caído la economía, la producción, las minas, las haciendas, todo se ha caído porque ya no se vende nada. ¿Sí? 45, 46, 47, 48, 49, 50. El país es un desastre, ¿no? Hay grupos armados, saqueos, huelgas, marchas, ya, gente que se queda sin chamba. ¿Y a dónde vienen? A Lima. Y el 48, 49, la misión Klein, con la plata prestada por Estados Unidos, da lugar a la implementación de un montón de proyectos de infraestructura. Gigantescos proyectos de infraestructura, pero alucinantes, ¿ya? ¿Han escuchado de las grandes unidades escolares? Me imagino que sí. Ya, pues, para lograr la gratuidad de la educación secundaria, que fue el proyecto que planteó Basadre, se necesitan colegios. Y con Odría se comienzan a hacer esos colegios. Se comienzan a hacer los campus universitarios. Chicos, el campus universitario de San Marcos, de la Agraria, de la UNI, de la Cantuta, se hacen en esa época, y los campus de varias universidades de provincias. Se comienzan a hacer grandes hospitales, grandes estadios, ¿ya? Complejos habitacionales. En el caso de Lima, el más grande de todos fue Matute, ¿ya? Y obviamente edificios para la administración pública, ¿ya? Entonces, eso genera una ola de desplazados, migrantes, refugiados económicos, ante el fracaso de la economía de exportación. La gente viene a Lima y para buscar empleo en la construcción. Ahora, el ritmo de construcción de vivienda popular es un ritmo aritmético, mientras que la llegada de gente a Lima tiene un ritmo o proporción geométrica. Como resultado, siempre hay déficit de vivienda. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Sí? Invadir. Y surgen estos pueblos jóvenes, barriadas o invasiones. Las primeras de ellas, digo los nombres, ¿quieren saber los nombres de las primeras barriadas que se convierten en barrios y luego distritos? ¿O les da Sí, roche? Hablen, ¿sí o no? sí, profesor. Ya con roche, ¿eh? Ya, si les da roche, píñate. Porque luego se quejan, ay, el profe nos ha dicho que vivimos en una invasión. Y pues la historia, pues, ¿qué quieres? ¿Ya? La historia, si alguien manipula la historia, los que manipulan la historia son los fascistas, los comunistas, los fascistas, ¿no? Los totalitarios son los que manipulan la historia. ¿Ya? A ver, por el cono norte, el RIMAC terminaba en el Fuerte Rímac. El RIMAC, el distrito RIMAC, varios RIMAC, terminaba en el fuerte. ¿Ya? Ahí morí. ¿Está claro? Comienza a crecer todo lo que va desde el Fuerte Rímac, Avenida Tupac Amaru para arriba. O sea, la parte alta del Rímac, Independencia, Comas. ¿Ya? Y para abajo, San Martín de Porres. O esa zona nueva. Mucho de ello, repito, con invasiones. Y por el sur, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. ¿Ya? Por el cono este se van a ir formando eh, el Agustín, los cerros de Lima, así como se van poblando los cerros del Rímac, los cerros de Piedra Lisa, los cerros del Agustino
los cerros, ¿no? Que van hacia Santa Anita y Hato. Todo eso se comienza a poblar. Y por eso antropólogos que eran profes de San Marcos, como José Matos Mar, a ese proceso le llaman cholificación. ¿Por qué cholo significa mestizo? Lima era una ciudad blanca, oligárquica, blanca, con sus propias costumbres, música, hasta comida. Hay platos de Lima que la gente ya no come. El único plato limeño que se ha mantenido popularmente es la causa, la única, porque el resto, alguien come patita con maní, o zarza de patita, o zarza de... Los arequipeños siguen comiendo zarza de macha y zarza de patita. ¿Qué más? Otro plato limeño. El sándwich limeño. No es el chicharrón, es la butifarra. Ya, esas cosas son raras. Y se impone entonces una cultura chola, mestiza, ¿sí? Otra música, la música criolla, no se escucha normalmente, el vals criollo, pues es difícil, ¿no? En un colegio es más fácil que los alumnos en arte aprendan guaylas, ¿qué más? Morenada, ¿sí? Que aprendan vals en un colegio de Lima. O algo peor, baile hindú, cosas así, o perreo. Ya, ¿no? Este, ya es la falta de identidad. Esas cosas son las... Ahora, entonces, la esposa de Olía, que está ahí, esta señora comienza a hacer una gran cantidad de obras sociales, diríamos así. ¿Ya? Es la primera dama en la historia que promueve estos comedores populares, eh, desayunos, almuerzos para los colegios, el asistencialismo, que es muy necesario en una época en que no hay más chamba. O sea, si no consigues chamba en la construcción, te quedas, no trabajas, porque estaba así. Ahora, la guerra de Corea reinicia la producción de armamentos y es, ¿no?, el despegue de la carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y otra vez el Perú comienza a respirar porque comienzan a comprarnos nuestras materias primas. Ojo, después de la Segunda Guerra Mundial, toda América Latina está en crisis, porque toda América Latina se ha acostumbrado a una venta excesiva. Nos hemos vuelto adictos a las ventas de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos entró en paz, nos fuimos. Esa es la realidad. ¿Ya? Aquí hay esto de la persecución, estas caricaturas, ¿no? Odría persiguiendo a Aya. Aya se refugió en la embajada de Colombia. Ya. 56. Para las elecciones del año 56, ya, Odría no es tonto y convoca a los líderes políticos más importantes del país. Acá tenemos a Aya de la Torre, ¿ya? A ver, en orden, que están acá. Eudosio Rabines, de la izquierda, Pedro Beltrán, el liberal, Aya de la Torre, ¿ya? ¿Qué más está acá? Acá está Prado, solo se le ve la pelada, ¿ya? ¿Está claro? Y aquí está el mismo Odría. Entonces tenemos ahí cuántos candidatos a la presidencia. Odría no puede porque ya no hay reelección. Candidato Aya de la Torre, candidato Rabines por la izquierda y Prado. ¿Ya? Esos son los candidatos principales. Listo. 56 elecciones. ¿Quién gana? Prado. Pero Prado gana en alianza con el APRA. ¿Ya? El APRA ha sido un partido que sí ha estado en el gobierno eh, del 45 al 48, Bustamante, del 50 al 56 con Odría,
y del 56 al 62 comprado. ¿Ya? Los apristas van a ir bajando su discurso radical de izquierda para aliarse con los liberales, como Bustamante, los reformistas como Odría, y luego con la oligarquía, porque Prado es el representante de la oligarquía. Él es banquero, él es dueño de inmobiliarias, constructoras, ¿ya? Entonces, a Aya de la Torre lo critican por ese cambio. Por eso Aya de la Torre sacó un segundo gran libro. El primer gran libro que expresa sus ideas se llamó El antiimperialismo y el APRA. Pero luego, porque le dijeron de que oh, te has vuelto de derecha, te has vuelto oligárquico, sacó otro libro que le llamó el 30 años de aprismo. 30 años de aprismo. Y es un libro donde ya hay ideas como, eh, mientras que en el antiimperialismo y el APRA decían hay que expropiar los medios de producción, nacionalizar, ¿no? Nacionalizar, expropiar, estatizar, reforma agraria, antioligarquía, anticapitalismo, antiimperialismo. Por eso el libro se llama El antiimperialismo. El segundo libro no. El segundo libro plantea que hay que unirse con la burguesía nacional, hay que hacer proyectos para el desarrollo del país, no hay que quitarle la riqueza al que ya la tiene, sino hay que generar riqueza al que no la tiene. Ya, cambio muy fuerte. Y este pata, Pedro Beltrán, le critica a de la Torre y él es el que en su periódico, ¿sí? eh, en el comercio, plantea que el APRA y la oligarquía están en convivencia. ¿Qué es la convivencia? Régimen de convivencia, cuando dos personas sí, viven juntos, comparten todo, pero no están casados. Es un régimen legal incluso, el régimen de la convivencia. Ahora, este gobierno ya comienza a cosechar los resultados de los procesos previos de desarrollo, de industrialización. ¿Ya? Hay una ley de promoción industrial que favorece para esa época la creación de muchas empresas industriales extranjeras y peruanas. El boom de la pesca es muy importante, el boom del azúcar, ¿ya? Y ojo, a partir de esta época el Perú tiene industria propia, camiones, tractores, buses, autos, electrodomésticos para el mercado peruano se hacen acá en el Perú. Y si alguien quiere un carro importado, ya pituco, ¿no? Si alguien quiere un refrigerador importado, pituco. Pero lo normal era que la gente se compra artefactos, vehículos hechos acá, ¿no? Ya. Ahora, durante ese gobierno, acuérdense, 59 triunfa la Revolución Cubana, 61 giran hacia el comunismo, y por eso el Perú se va a aliar con Estados Unidos, rompiendo relaciones diplomáticas con Cuba, apoyando a Estados Unidos en la Alianza para el Progreso, y para evitar futuros levantamientos se busca crear el mando unificado de las Fuerzas Armadas, ¿ya? El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así se llama. Ahora, el 62 en el Perú, o sea, cuando Cuba se lanza al socialismo, en el año 62 comienza a haber una serie de propuestas ideológicas y políticas de carácter revolucionario que intentan generar levantamientos populares, porque en el Perú hay dos problemas graves que no se han resuelto. El problema de la tierra. En el Perú la propiedad es muy costosa ahora. Ahora comprarse una casa, un departamento, ahora, 2026, es caro, muy caro. Y antes era mucho peor. Y en las zonas rurales, pocas familias eran dueñas de enormes extensiones de tierra, ¿ya? Entonces, ahora también es caro.
comprarte un departamento en Lima cuesta igual que comprarte un departamento en Miami, ¿ya? No tiene sentido, así de costoso es. Una tienda en Gamarra cuesta igual que tener una tienda en el centro de Nueva York o de París. Hay una demanda de propiedad en el Perú con fuerza. Por eso ustedes ven que cada rato la construcción de edificios multifamiliares, conjuntos residenciales, centros comerciales, centros empresariales por toda la ciudad de Lima, el Callao y fuera de Lima también, porque hay una gran demanda de propiedad, ¿ya? Entonces, por ese motivo, en el año 61, sobre todo el 62 en adelante, grupos revolucionarios se rebelan, empiezan con tomas de tierra y luego se establecen ya grupos guerrilleros, sobre todo el año 62 al 63. El año 62, elecciones generales, ¿ya? Y Prado, siendo presidente, se hace loco y permite que el APRA se presente, ¿ya? Y el año 62 el APRA se presenta y ahí de la Torre hace discurso, no con su libro nuevo, sino con el libro anterior. O sea, ahí de la Torre Mosca para ganarse los votos de los jóvenes, de los estudiantes, de los sindicatos. Habla a favor de ideas o de procesos como el de Cuba, estatizar, nacionalizar. eh, Esas cosas asustaron a la oligarquía y a los militares y dieron el golpe para que Haya de la Torre no gane las elecciones. Porque ¿cómo fue la jugada? La segunda vuelta se hacía en el Parlamento, ¿ya? ¿Y quiénes quedaron? Primero Haya y segundo Belaúnde. Y, y si pasaban al Congreso, todo el mundo decía podría, y los diputados de la Unión Nacional Odrista van a apoyar a Haya de la Torre, ¿ya? ¿Y qué creen que pasó? Los militares, antes de que se dé la apertura del Congreso y se convoque a la segunda vuelta en el Congreso, antes de eso, dieron el golpe de Estado, ¿ya? La Junta Militar, primero dirigida por el general Pérez Godoy y luego el general Lindley. ¿Qué planteó la Junta Militar? Primero, proponer que hayan reformas de verdad, una reforma agraria integral, ¿ya? ¿Qué más? Que la economía y el desarrollo se planifique para que no se centralice todo, como lo que hemos visto en las obras de Odría. Todas las obras de Odría se hacían ¿dónde? En Lima. Más del 80% de toda la infraestructura que se hizo y que fue financiada por Estados Unidos, se hizo en Lima. Edificios, ministerios, hospitales, colegios, universidades, carreteras, estadios, conjuntos habitacionales, todo en Lima, más del 80%. Entonces, la idea de los militares es, no, hay que invertir racionalmente, de manera planificada, vamos. ¿Y qué más hicieron? El boom de la construcción generó otro problema. Construían donde querían, ¿ya? Si había un sitio arqueológico, se lo bajaban y construyeron ahí, por si acaso. Donde está el Hospital Rebagliati, había una enorme pirámide, se la bajaron y construyeron el Hospital Rebagliati. Donde está San Marcos, la ciudad universitaria, era un enorme complejo arqueológico con pirámides y todo eso. Donde está el Estadio San Marcos, era un complejo piramidal, un templo de Mu, como se dice. Se lo bajaron y construyeron encima. ¿Ya? Entonces los militares dijeron, ya, ya, aguanta, aguanta, aguanta. Esas casonas antiguas, coloniales, esas iglesias coloniales, esos sitios arqueológicos, respétalos, pues. Entonces hicieron esto, le llamaron Casa de la Cultura. Años después se le va a cambiar el nombre por Instituto Nacional de Cultura y ahora es Ministerio de Cultura. O sea, ojo, si no fuera por estas medidas, no tendríamos huacas, pirámides, iglesias coloniales, monumentos históricos en Lima, porque como es tan cara la propiedad, mucha gente lo que hace es, tiene la idea, bájase esas huacas y construyan vivienda. Pero no, pues, o sea,
o te vas a bajar tu identidad, tu memoria, tu patrimonio histórico, monumental, para construir edificios, ¿no? Tiene sentido. Y luego la cifra repartidora, ¿en qué consistía? Los militares no querían que gane el APRA. El APRA tenía su votación concentrada en pocas ciudades, sobre todo las ciudades de gran desarrollo económico e industrial, Callao, Lima, Trujillo, Arequipa. Pero en el resto de ciudades casi no tenía votos, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la jugada? Que no gana el que tiene más votos, sino el que tiene más provincias ganadas. De esa manera, el APRA no gana. De esa manera, ¿quién gana? Belaúnde. Astutos los militares. ¿Quién gana? Belaúnde. Su primer gobierno. Empieza bien, crecimiento, respaldo de las Fuerzas Armadas, va en alianza con el Partido Demócrata Cristiano, que luego se partió y de ahí solo ha quedado el PPC. El 63 él gana y las guerrillas paran sus acciones. Hay un compromiso de Belaúnde de que va a ser una reforma integral. Belaúnde establece chicos, las municipalidades en la colonia se elegían a regidores y alcaldes. En la República no. Los alcaldes eran elegidos directamente por decreto supremo del presidente. Belaúnde convoca elecciones municipales, las primeras elecciones municipales de la historia republicana, en el año 63, y el primer alcalde de Lima fue Luis Bedoya Reyes, que también era sanmarquino. De estos que hemos hablado, Benavides, sanmarquino, este, Prado, sanmarquino, ya, Haya, sanmarquino, este, ¿quién más sanmarquino? Bueno, Bedoya, sanmarquino. Y varios ministros de esta época eran sanmarquinos, Antonio de Mayolo, Basadre, ya. Eh, ¿Qué creen que pasó? Acción Popular hizo algo interesante, movilizó a los sectores populares para que apoyen su gobierno a través de obras públicas. El gobierno daba, a ver, material y los ingenieros y técnicos y los pueblos, comunidades, barrios, ¿ya? Pueblos pequeños, ponían la mano de obra. Por eso las placas de esos locales municipales, colegios, postas médicas, las placas no aparece el nombre del presidente, sino aparece un lema, el pueblo lo hizo. Ahora, Belaúnde era arquitecto, ¿ya? Él era profe en la Católica. Eh, el gobierno iba bien, empleabilidad. Ahora, acuérdense este proceso de descolonización y en el caso de América Latina, la Revolución Cubana generó que mucha gente proteste constantemente contra el capitalismo, contra el imperialismo norteamericano. Así que no hay crisis económica, pero hay protestas. ¿Por qué? Porque no se ha resuelto el problema del indio y el problema de la tierra. El indio sigue siendo marginal. ¿Por qué? Porque la ley electoral dice que solo pueden elegir y son elegidos los alfabetizados. Los indios, casi todos los analfabetas en el Perú eran indígenas. Por tanto, no tenían derechos ciudadanos. Y encima muchos de ellos eran yanacos. No tenían tierra ni derecho a la tierra. Entonces, era muy problemática la cosa. Belaúnde en el año 65 saca su ley de reforma que no tiene nada que ver. No afecta a la gran propiedad, no prohíbe el yanaconaje, para nada. La reforma agraria de Belaúnde es repartir tierra en la selva baja. Ya hacen enormes carreteras de penetración y en las márgenes de esa carretera entregan lotes de 10 a 20 hectáreas a a la población indígena básicamente que no tiene tierras, que se tenía que inscribir en las oficinas de reforma agraria y colonización.
Entonces, en lugar de resolver el problema, lo trasladaron a la selva. Los nativos de la selva se rebelan por esas ocupaciones y a los pobres beneficiados de los lotes de la carretera marginal nunca les dieron ayuda técnica. Así que lamentablemente esa buena intención salió mal, porque gracias a eso, estos campesinos que les dieron tierra, pero sin capacitación, ¿qué hicieron? ¿Qué sembraron? Comenzaron a sembrar coca. ¿Ya? Así es. Porque encima te dan un terreno en una zona donde para sacar la producción no hay carreteras, no hay puentes, no hay trenes, no hay nada. ¿Ya? Resultado, del 65 al 68 vuelven las guerrillas. El Perú es como Vietnam. ¿Se han visto películas sobre Vietnam? Ya, así es. Tienes a los nativos, tienes grupos guerrilleros y un gobierno que tiene que reprimir a eso y encima las protestas populares. Ahora, eh, hace algunas cosas. Ya crea el Banco de la Nación que sustituye a a la Caja de Depósitos sin Consignaciones. Bueno, la carretera marginal se llama porque a las márgenes se entregaban esos lotes. Y la caída de este gobierno tiene que ver con dos fenómenos. Hay una crisis. El año 67, ¿ya? Hubo una guerra en Medio Oriente, la guerra de los 6 días. Y como resultado de esa guerra, el precio del petróleo subió bastante, ¿ya? Subió mucho. Y el resultado es alucinante. Protestas, el valor de la moneda se cae, el valor del dólar sube. Entonces, mucha protesta social sobre eso. Entonces, si todo el mundo le echa la culpa aquí a Estados Unidos, porque sube el petróleo, ¿y quién es el principal productor y distribuidor de petróleo? La IPC, la International Petroleum Company. Entonces, la IPC es vista como la mala de la película. Y encima, la gota que derrama el vaso es el acta de Talal. ¿Ya? Se va a... El año 22, leía sede de la concesión petrolera de Talara a la IPC. Y antes de que se cumplen 50 años, se hace la negociación, ¿ya? Porque la concesión era 50 años. Y el 68 sale publicada la negociación. Ahora, el gobierno dejó de lado a la empresa petrolera fiscal, que era peruana, ya con la mayoría del capital del Estado, para entregar y renovar esa concesión a la IPC. Entonces, había, eso era mal visto. Por un lado, los gringos son los que generan las guerras por el petróleo, los gringos hacen que el petróleo suba por sus ambiciones, y encima los gringos se quieren quedar con el petróleo peruano. Marchas y protestas que son incontenibles, y encima para meter la pata ya se pasaron. Salió publicada el acta, pero le faltó la página 11, y eso fue un escándalo. Pues, el jefe del ejército, que fue nombrado por Belaúnde, es el general Juan Velasco Alvarado, jefe del Comando Conjunto. ¿Ya? Dan golpe de Estado. ¿Ya? Estos golpes de Estado, o sea, Odría fue puesto por quién? Por por Bustamante. ¿Ya? Pérez de Hoy, ¿quién lo puso? Prado. Pero Velasco, ¿quién lo puso? Velasco. ¿Ya? Pero sí es esto. Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? Paro un ratito para que a ver busquen algo y hagan alguna pregunta, una duda, porque hay mucha información en ese aparato. Paro un par de minutos. A ver, busquen si hay alguna pregunta, alguna duda.
A ver, jóvenes. Continuamos. Hay una pregunta interesante. Ahorita vamos a hablar de eso, Dan. Ya vamos por partes. Ya, 68, golpe de Estado. Ya, 27. Estamos hablando del año 67, la crisis, 68, el problema del acta de Talara como el gran desencadenante para el golpe militar. Ya, Eh, el 3 de octubre del año 68, los militares dan el golpe de Estado y manejan este discurso retórico. Vamos acá. El discurso retórico populista de la revolución, de las reformas, que son propuestas. A ver, hay dos grandes problemas que les decía que no habían sido resueltos. El problema de la tierra y el problema del indio. ¿Ya? Problema de la tierra, problema del indio. Problemas no resueltos. ¿Qué creen que pasó? Y no solo en América Latina. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, había hecho estudios muy buenos para distintos países, haciendo diagnóstico de los problemas. Y el CAEN, si se acuerdan, fue la escuela de posgrado, crearon militares para hacer posgrado entre ellos mismos, ¿no? Educarse, elevar su nivel académico. Y surge la idea de que no puede haber seguridad nacional sin desarrollo. Sin desarrollo, sin romper con el atraso y la injusticia y la exclusión de gran cantidad de peruanos, o sea, la población indígena. Entonces, ese es el discurso de justificación del golpe de Estado, hacer estas reformas. Y utilizan las figuras históricas, los incas, los valores incas, la nación, manipulan la historia para poder justamente hacer campañas a favor de estas ideas. Modernizar era el objetivo, ¿no? Modernizar mediante reformas nacionalistas, antioligárquicas, pero autoritarias. ¿Por qué autoritarias? Porque les expropian las empresas a los empresarios extranjeros y peruanos. ¿Ya? Se estatizan esas empresas y se forman un montón de empresas públicas, lo cual es contradictorio, ¿no? Empresa estatal. No tiene, la empresa siempre es privada, pero acá se crea esta idea, capitalismo de Estado, se decía. Y trataron de proteger la industria, pero en lugar de protegerla, la terminaron atrasando y destrozando. Anularon el acta de Talara, expropiaron los yacimientos y la refinería de Talara, de la IPC, y con todas las empresas que nacionalizaron, crearon las empresas estatales. Petroperú, Electroperú, Minero Perú, Pesca Perú, Hierro Perú, Entel Perú, montones. ¿Y quiénes administran esas empresas? Crean juntas entre, a ver, militares, trabajadores de todo tipo y los líderes sindicales, líderes políticos. Entonces, todo empezó mal porque, o sea, tú quieres estudiar una carrera para ejercerla. Si tú crees que una empresa la puede manejar el obrero o un militar o el dirigente sindical, si tú crees eso, entonces no estudies, pues vete a trabajar de frente. Entonces, uno dirá, ya está. Es que siempre la gente dice eso. No, el Perú debe tener, no debe haber empresas extranjeras que se lleven nuestros recursos. Pero a ver, para explotar nuestros recursos necesitas tres cosas que no tenemos. Primero, capital financiero, o sea, plata. Plata de verdad. Capital financiero. Los grandes bancos. Y aquí no hay mucho. Uno. Dos. Ciencia y tecnología. Ya, pero no hay ciencia y tecnología. No hay. Y tres, capital humano altamente calificado. O sea, eso significa que haya buena educación, buenas universidades. Y lamentablemente en el Perú
Actualmente, y desde hace muchos años, solo hay dos. En el ranking mundial de universidades solo hay dos universidades. ¿Cuáles son? A ver, ¿alguien sabe cuáles son las dos universidades peruanas en el ranking mundial? Solo hay dos. ¿Alguien sabe? Nadie sabe. San Marcos, pues es una, y la otra es la Católica. San Marcos y Católica. Ya. Las otras, si un empresario extranjero viene para acá y necesita ingenieros industriales, tiene dos alternativas. No, pues no sé, la uni no, pues, la uni no, la uni es prestigiosa porque no, el examen es malo, los profesores son malos, sádicos, súper exigentes, pero ahí nomás, pues, ya. La uni tiene menos producción científica que la UPC o que la San Ignacio. La uni es muy técnica, pero como producción científica, la científica del sur, la San Ignacio, la UPC, la de Lima, la Ricci, siendo privadas, se la llevan de encuentro a la uni en producción científica. ¿Ya? Y la agraria también, hay varios de esos que se la llevan de encuentro. ¿Ya? No es broma. Estamos recontra, súper mega atrasados. Por eso, a ver, la uni tiene muchos postulantes. ¿Quién tiene más postulantes? San Marcos, ¿no? Y de ahí, Católica, ¿no? O me vas a decir que la uni tiene más postulantes que la Católica o que San Marcos. No, pega. Seamos objetivos, ¿ya? Ven las noticias de cuántos postulantes hay en San Marcos, ¿no? ¿Ven o no ven? Ustedes están postulando a San Marcos y la competencia es mala, fea, fuerte, no, es criminal, ¿ya? Entrar a San Marcos es como los juegos del hambre, los juegos, ¿no? El juego del calamar, una vaina así. Y eso es entrar. Luego, cuando estés adentro, va a ser otro. En cambio, hay universidades privadas que, ¿cómo te llamas? Juan, ya ingresaste. Bienvenido, Juan. ¿No? O si no, ya te mandan la carta de ingreso ya por correo. O no, en diciembre, estando en quinto año, en diciembre, ya te están mandando las cartas. A mis hijos ya en quinto año, entre noviembre y diciembre les mandaban las cartas para que vaya, que se matriculen ya por tu desempeño y por tus notas, calificaciones y logros académicos. Nuestra universidad, Quinteros, ya. Entonces, las empresas se vuelven ineficientes, así de simple, ¿ya? Empresas que el 68 eran competitivas, generaban renta, pagaban impuestos, permitían una competencia en el mercado laboral. El 69 son estatizadas, nacionalizadas. Si eran extranjeras, nacionalizadas. Pero todas, extranjeras o peruanas, fueron estatizadas, convertidas en empresas estatales, empresas del Estado peruano. O sea, el Estado peruano es el empleado, ¿ya? Y es ineficiente, punto. Lo único que salvó fue la minería, porque Guerra Fría, sí, Guerra Fría, y lo único que seguimos vendiendo son minerales. Pero el resto de empresas colapsaron, se volvieron ineficientes, ¿ya? Y el gobierno comenzó a pagarles los salarios a los trabajadores. Ya es estúpido. Si alguien dice que esas reformas serán buenas, es tonto, pues, porque el Perú se va a endeudar. Se va a endeudar y va a gastar sus recursos pagando los salarios de los trabajadores de las empresas estatales, lo cual es idiota, pues, ¿no? Pero eso hicieron, ¿ya? La reforma agraria. En la sierra, la reforma agraria se da en todo el país, ¿ya? La idea era eliminar el latifundio, la gran propiedad, y obviamente darle tierra a los campesinos en tierra. Con eso frenabas a las guerrillas, frenabas cualquier movimiento comunista. Pero la forma de hacerlo fue terrible, ¿ya? Las CAPs, ¿cuáles las CAPs? Las CAPs son las grandes cooperativas,
que son monoproductoras para la exportación y que básicamente están en la costa, ¿ya? Las de algodón, caña de azúcar, arroz, vid, ¿ya? Hay algunas en la sierra, ¿no? Las de lana, por ejemplo. Y en la selva hay algunas que se especializan en caucho, café, tabaco, cacao. En cambio, las SAIS son las haciendas que tienen diversidad de cultivos y productos, y sobre todo para el mercado local. Esa es la diferencia, ¿no? Las CAPS son para la exportación y las SAIS es para el mercado interno. Anota eso porque no sale eso en tus libros de inicios de academias y tus profes de la DUNY y de la Vallejo, como no han leído nada, ni siquiera saben qué es eso. ¿Ya? Entonces, las CAP básicamente son las grandes CAPs o cooperativas agrarias, son monoproductoras y producen para vender afuera. SAIS, ya no hay SAIS, ahora le llaman de frente cooperativas, ¿no? Hay cooperativas o sociedades agrarias, hay distintas, o empresas multifamiliares, hay diversos nombres, ¿ya? Había una SAIS que tuvo mucho éxito, que pudo sobrevivir a la crisis, pero que cuando vino Sendero, los senderistas destrozaron su sede y mataron a las vacas y a los cuyes. Y era una SAIS que era un centro de experimentación ligado a San Marcos, la SAIS Tupac, ya cerca de Huancayo. Y los senderistas llegaron, los senderistas exigían cupos. Sendero y el MRTA eran grupos, así como los terroristas de ahora, matan a los conductores de las combis, a las empresas de transporte. Los de Sendero y el MRTA lo que hacían era ir a las empresas y exigirles un cupo para apoyar la revolución, decían ellos. Y si las empresas no pagaban, las quemaban. Ahora, el problema de la SAIS Tupac Amaru era que el centro de experimentación, apoyado por San Marcos, ¿de dónde iban a sacar plata? Que iban a vender las eh, vacas y toros que llegaron mejorados para que sean los padrillos de las futuras vacas lecheras. No entendían nada los senderistas ni los emarretistas, pues, las bestias asesinas. Así es. Si alguien en alguna academia le dice que los de Sendero y el MRTA eran luchadores sociales, estaban en la justicia social, ya, eso es mentira. O sea, tu profe miente o tu profe es senderista o emerretista, caleta, disfrazado, oculto, ¿ya? Y que hay un montón de gente. Bien, ¿qué más? Fracasó, pues le dieron imagínate, pues, campesinos analfabetas o semianalfabetas manejando enormes. Cuando uno piensa en hacienda, piensa en chacra. Aguanta tu carro, un ratito. Cuando hablamos de una hacienda de algodón, esa hacienda tiene una planta que se encarga de limpiar el algodón que sale de la planta, de la, de la, del vegetal. ¿Sí? Limpiar el algodón, uno, lavarlo bien para luego cardarlo, hilarlo. Y en algunos casos había ya plantas de telar para elaborar la tela. Y cuando hablamos de las haciendas azucareras, ¿ya? La caña de azúcar es procesada en enormes fábricas, de las que salen varios productos, ¿ya? Del extremo dulce de la caña, del jugo de caña, sale el azúcar. Y del extremo salado de ese jugo sale el glutamato monosódico, popularmente llamado Ajinomoto, ¿ya? Y de todo ese proceso sale la melaza. La melaza es como una grasa, ¿ya? Y que la procesan para que sea, es lo más cercano al aceite de máquina, ¿ya? Vegetal. Luego tienes los alcoholes. Alcoholes
en distinto nivel pueden sacar hasta el alcohol medicinal o hasta el alcohol industrial o hasta el alcohol para el ron, aguardiente, cañazo, ron. Y esas fábricas son enormes. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces la gente piensa, no, para que administre una chacra no se necesita saber de ingeniería, matemática, contabilidad. Sí, pero que no es solo la chacra, Sonso. Es un enorme complejo agroindustrial. Si dices hacienda azucarera, hacienda lanera, hacienda algodonera, las haciendas vitivinícolas, ¿tá? O las haciendas de té, café, cacao, también sacas el fruto y ese fruto tienes que procesarlo, lavarlo, procesarlo, secarlo, ¿tá? Y eso son fábricas grandotas. Y eso tú crees que un campesino analfabeta o semianalfabeta, junto con un militar y juntos con un dirigente de izquierda, van a poder manejar esas enormes fábricas, complejos agroindustriales? No, pues, si tú crees eso, entonces no estudias, ¿ya? Resultado, fracaso total. Fracaso total. Y por eso se pierde empleo. El año 73, otra crisis económica mundial. 73, otra guerra en Medio Oriente, la guerra del Yom Kippur. Y en venganza, los países productores de petróleo, ¿ya? Bajan la producción de petróleo y el valor del petróleo sube de manera alucinante. Y el Perú consume más petróleo del que produce. Como resultado, el valor del petróleo, de la gasolina, del gas, de los combustibles, subió a precios alucinantes. El valor del dólar se fue al cielo, el valor de nuestra moneda se cayó, la inflación, los precios de los alimentos básicos subieron de manera alucinante. Chicos, después de la crisis del 73, no hay supermercados, no hay comida. Tiene que venir ayuda económica. Del 73 hasta el 92, ya, casi 20 años, el Perú vivió de ayuda económica. Éramos como esos países que ves en la televisión que reciben ayuda económica, barcos llenos de alimentos, como Yemen, Sudán, Malí, ¿sí? Somalia, ¿ya? Nigeria, Sierra Leona, ya, así, está, es Haití, y ahora Venezuela. Así éramos. ¿Está claro o no está claro? Sí, de terrible. Yo me acuerdo, pues, yo viví esas épocas. A mí no me van a contar. ¿Ya? Yo lo he vivido y lo he leído. ¿Ya? Incluso estuve en el periódico de mi colegio, escribía cosas de esas cosas, ¿no? Sobre lo que nos pasaba. El periódico Moral, en ese. Ya, esa es la cuestión. El Perú rompe sus relaciones con Estados Unidos, ya no nos venden armas, ya no nos dan crédito, ya no nos dan asistencia técnica, pero nos compra minerales. Ahora, Velasco todos los días hablaba contra Estados Unidos, pero Estados Unidos es el único país que nos compra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Unión Soviética, ellos tienen una capacidad minera impresionante, no tienen que comprar nada. ¿Ya? Eh, Utilizan la historia de la reivindicación de Chile, ¿no? Sobre todo de la zona que quitó Chile en la guerra, Tarapacá y Arica, y manipula la historia de tal manera de que justifican la compra de armamento para recuperar Arica y Tarapacá. No hay congreso, así que nadie vigiló esas compras. Hubo sobrevaluación y enriquecimiento brutal por parte de los militares. Manipulan la historia, juegan con la imagen de Tupac Amaru. Nadie vio a Tupac Amaru. No hay foto, porque no existía foto, y no hay cuadro de Tupac Amaru. Un profe de arte de la Católica que está ahí mencionado, si alguien lee, se le ocurrió e inventó la cara de Tupac Amaru. ¿Ya? Jesús Ruiz Durán,
Es profesor en la Católica, profesor de arte actualmente, de arte y diseño, publicidad. Este es un invento, ¿ya? Se manipula la historia y acá Tupac Amaru lo prometió, Velasco lo cumplió. Un afiche de propaganda ¿de quién? Del CINAMOS. ¿Qué es el CINAMOS? El Sistema Nacional de Movilización Social, que es como una especie de ministerio de propaganda, que se organizaban desde volantes, folletos, periódicos a favor de las reformas, hasta documentales y hasta películas. Y la música criolla por todo lado, la música andina, chau rock. Por si acaso, los primeros grupos de rock en habla castellana se dieron en Lima, ¿ya? No en Argentina, no en México, sino en Lima. Y hubo un crecimiento fuerte, ¿no? Incluso algunos autores hablan de que hay algunos grupos de rock peruanos de los años 60 que están recontra avanzados, ¿no? Con ritmo, música, letra. Si a alguien le gusta el rock, puede buscar ahí. Hay unos grupos, y también en inglés, grupos peruanos en castellano y en inglés, porque querían internacionalizarse. Hay uno que sacó un álbum en inglés con letras alucinantes que hablan de los incas, de los dioses incas, locuras de esa época. Y ya pues, no hubo, se acabó. Y todo era música criolla, nada de música y géneros occidentales alienantes a la juventud. Eso es el gobierno. Pero todo se cayó, pues. En la guerra de Yom Kippur del 73, en la crisis del petróleo, subieron los precios. El gobierno, ¿cómo compensó? Como subían los precios, subía la inflación, todo subía. ¿Qué hicieron? Aumentas el salario. Porque además, el único empleador, ¿quién es? El Estado. Entonces el Estado, dueño del BCR, aumenta el salario. 74 empiezan los problemas, se congelan los sueldos y salarios, se trata de hacer control de los precios de los alimentos, pero si tú controlas los precios de los alimentos, deja de haber alimentos, ¿ya? Y eso es lo que pasó. 75 es un desastre. De febrero a abril del 75, marchas y huelgas tarde, mañana y noche. Hasta la policía hizo huelga. La cosa fue tan fea que Velasco tuvo que ordenar que el ejército salga ahí del fuerte Rímac. Salieron las tanquetas y los tanques a dispararle a la gente que estaba saqueando las tiendas, porque las marchas terminaron en saqueos. Un montón de muertos. Y nadie dice que Velasco era un asesino, porque le metió bala y reprimió a la gente. Nadie dice eso. Ja, 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 que misterios sin resolver. No, no son misterios, sino que algunos colegas de izquierda, no, Velasco hizo una sobre reformas. Pero a ver, si tú fueras líder sindical de esa época, ¿ya? Los líderes sindicales, los líderes estudiantiles de esa época que fueron reprimidos, donde les metieron la tanqueta y desde las tanquetas los soldados dispararon para disolver las manifestaciones. No sé si hubieras estado muy de acuerdo, pero ahora hay mucha gente, no, sí, Velasco, fue lo máximo. Bueno, pues. Y es divertido porque muchos de esos que dicen, o si Velasco lo máximo, son los mismos que dicen Dina asesino, Fujimori genocidio. Ah, ¿no? Eso se llama doble moral. Bueno, también plantearon una reforma educativa, pero se quedó en el papel. No había plata, no había cómo ejecutarla, no había cómo ponerla, ¿ya? Y oye, empezaron las marchas, las huelgas. El 75 fue un año que casi no hay clases. Marchas y protestas continuas y dieron lugar a que el mismo ejército saque a Velasco, golpe al golpe, el pronunciamiento de Tacna. ¿Dado por quién? Por el jefe del ejército. ¿Quién puso a Morales de Moes como jefe del ejército? Velasco. Y ya del 75 al 77 represión, todos los días, marchas, protestas, represión.
desaparecidos, muertos, toque de queda. Había días que a las 6 de la tarde no podía salir. Ahora, Morales Bermúdez no era tonto, así que, ¿qué hizo? Como no hay plata, pidió ayuda al Fondo Monetario y el Fondo Monetario le exige una serie de medidas. La primera de ellas es devolver ya los medios, o sea, las empresas a los dueños extranjeros. Eso sí lo hizo Morales Bermúdez y abrir el mercado a productos extranjeros. Lo hace de manera gradual. Vuelve a haber supermercados durante 77, 78, 79, hasta el 85 más o menos. Otra vez supermercados, productos extranjeros, importaciones, inversión extranjera, ¿ya? Pero la plata del Fondo Monetario es básicamente para mantener la administración del Estado, porque no hay más ingresos, porque el único ingreso real son los minerales. Pero igual hay protestas, ¿ah? 77, 75 al 77 protestas. 77 es el peor año. Ese año casi no hay clases, sí me acuerdo bien, casi no hay clases. Yo estaba en un colegio parroquial y las monjas y los curas de mi colegio iban a las protestas, iban a las marchas, ¿ya? Y incluso hubo un paro nacional. Todos los sindicatos pararon. Y acuérdense, ¿quién es el único malo, mal gestor, dueño malo y abusivo de la economía? El Estado. No hay forma de echarle la culpa al capitalismo internacional, ni al imperialismo, ni a la burguesía. No hay. ¿Por qué? Porque todo es del Estado. Y el Estado son estos militares aliados, ¿no? Y los aliados son los izquierdistas. Ya, o sea, ¿quién es el idiota? ¿Quién es el malo? El ineficiente, el burócrata, el choro. El milico y el izquierdista. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo desmoviliza las protestas? Morales Bermúdez, muy mosca, convoca elecciones para una asamblea constituyente que se instale el año 78 y luego sale la Constitución del 79. Ahora, lo loco es que la Constitución del 79 mantiene las ideas de empresas estatales, recursos estratégicos, ¿ya? Y que no pueden ser explotados por extranjeros o empresas extranjeras. Está en el capítulo económico de la Constitución del 79, que es lo que años después Fujimori va a querer cambiar para poder privatizar las empresas estatales que manejan los recursos naturales peruanos y atraer capital extranjero para salir de la crisis económica. Y obviamente, como ¿no? El Congreso del año 90, 91, 92 no quiso aprobar eso, ¿qué hizo Fujimori? El golpe de Estado del año 90. ¿Está claro? Ahora, en el Congreso Constituyente hay una cosa interesante. Ahí de la Torre se presentó un montón de elecciones, nunca ganó y siempre se quejó de los fraudes o de la intervención militar. Ya. En el 78 se instala el Congreso Constituyente y eligen a Aya de la Torre como presidente del Congreso. Por fin presidió algo en el Perú, ¿ya? De manera democrática. Pero ya estaba muy viejito, muy mayor, ya. 79 sale la Constitución y ¿qué cambió ahí? El gran cambio es darle votos a los analfabetos y bajar la ciudadanía de 21 a 18 años. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que debería ser 21 años. Sí, porque a los 18 años la gente tiene nada, ¿sí o no? Muchos no saben qué pasó, ¿ya? Y, me había olvidado, la reforma agraria y la reforma industrial de Velasco fue tan mala, tan mala, tan mala, que promovió o generó una segunda oleada de migrantes, refugiados, desplazados. De esa segunda oleada surgen nuevos distritos, nuevas invasiones. ¿Les digo los nombres de esos nuevos distritos, nuevas invasiones? ¿Ah? A ver, siguiendo la Tupac Amaru, para arriba, ¿ya? Independencia para arriba, Comas para arriba, ¿ya?
Del Agustino para arriba, Santa Anita para arriba, Ate para arriba. Demás, Villa El Salvador. Todos los cerros de Villa María, los cerros de San Juan, los cerros de Chorrillos. ¿Ya? La segunda gran oleada de desplazados, refugiados, y que románticamente queremos decirles migrantes, ¿no? Y queremos cantar la canción Soy muchacho provinciano. Esa segunda oleada es el fracaso de estas reformas. ¿Ya? Ahora, el 80, ya que los peruanos no aprendemos y elegimos por segunda vez ¿quién? A Fernando Belaúnde. ¿Ya? Eh, Él tiene mucho apoyo del Banco Mundial, del Fondo Monetario, tiene una política de infraestructura muy fuerte. ¿Ya? Hacen un montón de urbanizaciones en el primer gobierno en el segundo gobierno de la UNTE. A ver, les digo ya. De sur a norte, de Amauta, Precursores, María Auxiliadora, Próceres, Bonavi, de ahí Limatambo, San Borja, Marbella, de ahí para el norte, Santa Rosa, Ventanilla 1, Tahuantinsuyo, todas esas urbanizaciones. Eh, Hay un crecimiento fuerte, pero este gobierno tiene mala suerte. ¿Ya? En los años, a ver, el año 80 empiezan sus acciones los grupos terroristas, primero Sendero Luminoso y el 84 el MRT. ¿Ya? Y a eso hay que sumarle un meganiño, el meganiño del 83, que destruyó toda la economía, toda esa agroindustria que se estaba recuperando después del golpe de las reformas de Velasco, toda esa agroindustria colapsa, ¿ya? Por el meganiño 83. Fue alucinante ese meganiño, chicos. No quedó nada. Los puentes, puertos, todo fue destruido. ¿Ya? Y a eso súmale que el gobierno sigue endeudándose porque no hay ingresos. Y encima los ingresos de los minerales se caen. ¿Por qué se caen? Porque, si te acuerdas, en los años 80 para la Guerra Fría. Y antes de que caiga el muro de Berlín, los soviéticos se van de muchos lugares. ¿Pero por qué se van? Porque ellos han comenzado sus reformas y han negociado el desarme con Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Que para la carrera armamentística y que Estados Unidos deja de comprar minerales para su industria militar. Toda América Latina está en crisis, porque toda América Latina le vende cosas a Estados Unidos para la Guerra Fría. Así que entramos en crisis casi mortal, ¿ya? ¿Y podría haber algo mejor? Sí, algo peor también. Y lo peor fue que el Perú elige a Alan García. ¿Ya? A ver, mi papá decía que con Belaúnde nos llevó al borde del precipicio y con Alan García dimos un gran paso adelante. ¿Ya? ¿Está claro? Y ojo, el meganiño, la crisis económica, el terrorismo promueven una tercera gran oleada migratoria. La tercera gran oleada migratoria. Digo los nombres de los distritos. La tercera gran oleada. De norte a sur, Caraballo, Mi Perú, Ventanilla, Pachacute, ¿ya? Y todas las partes, ya subiendo todas las quebradas y cerros de Rima, Dependencia, Comas, Caraballo, Puente Piedra, los arenales de Ancón. Para el sur, ¿ya? De Villa El Salvador hasta Lurín, de la Campiña de Chorrillos hasta más allá de los Cedros, ¿ya? ¿Qué más?
se urbaniza todo Surco y se sube todos los cerros. Hasta los años 80, La Molina eran chacras. ¿Ya? Así que hay migrantes, refugiados, desplazados de clase media y también de clase popular. Y los de clase popular invaden y los de clases medias hacen urbanizaciones. En el cono norte, los ancayinos de clase media hicieron su urbanización, Covida. Covida significa Cooperativa de Vivienda de Ancash. Covida. ¿Ya? Y era una urbanización bonita, con parques, jardines, avenidas amplias, bien planificado. Alrededor, sí, pura invasión. Después, ¿qué más? Ah, San Juan del Lurigancho, creo. ¿Y qué más? Huaycán. Ya todas las quebradas de Ate, de Chaclacayo, de Lurigancho, de San Juan del Lurigancho. Ya, Manchay, las zonas nuevas de Lima. Las nuevas Limas. Es la tercera gran oleada de, y eso tiene que ver Mega Niño, crisis económica y terrorismo. ¿Ya? Pueblos enteros del Perú se vaciaron por el terrorismo, sobre todo. Yo estudié en la universidad en ciencias sociales y no podíamos hacer trabajo de campo por el terrorismo. Yo me acuerdo que dos locos de arqueología se lanzaron a hacer trabajo de campo y desaparecieron. Hasta ahora no se encuentran sus cuerpos. ¿Quién los mató? Puede ser Sendero, puede ser la policía o el ejército o el FRTA. Alguien, pero alguien los mató. Recién se pudo hacer trabajo de campo en el año 93. Yo estaba en quinto año, el año 93, todo ese año me la pasé haciendo trabajo de campo para aprender, porque si no, ¿cómo te gradúas de ciencias sociales? Así es la vaina. Listo. García, el 85. Medidas heterodoxas. Control de precios. Cerró el mercado para proteger la industria local. Y subsidios. Es decir, financiar empresas públicas con dinero del Estado peruano. ¿Ya? Y el dólar MOOC. El dólar MOOC es un subsidio alucinante. Y el dólar MOOC fue creado por este personaje que está acá, que es profesor en San Marcos ahora, Enrique Cornejo. ¿Ya? Este es Luis Alberto Sánchez, también sanmarquino. Alan también es sanmarquino. Luis Alberto Sánchez, que fue rector de San Marcos varias veces. Cornejo, no sé si, no sé si sigue siendo, estaba de vicedecano, no sé si de economía o de administración. Y a él se le ocurre el dólar MOOC. ¿Qué es el dólar MOOC? Los empresarios que hacían proyectos para mejorar y modernizar sus industrias, el gobierno les vendía los dólares a mitad de precio. Pero, bueno, parece interesante esa idea, pero hubo una cuestión. Los empresarios, ante el miedo del terrorismo, las extorsiones y los ataques, en lugar de invertir ese dinero en el Perú, se lo llevaron y crearon empresas en otros países del continente. Por eso Alan García, ¿qué planteó? Estatizar la banca. El año 87 planteó eso. Como hay dos cámaras, la Cámara de Diputados lo aprobó, pero la Cámara de Senadores se opuso. ¿Qué creen que pasó? En ese mes de debate, todas las empresas extranjeras se fueron del Perú. Cerraron bancos, fábricas, tiendas. No había supermercados, ya no va a haber supermercados, ya no va a haber tiendas ni bancos. ¿Ya? No, 87. 88 se cayó la economía, ¿ya? Y Alan García propone reducir el pago de la deuda al 10% del PBI, de las exportaciones. Pero si no exportas nada, no vas a pagar nada. Esto es ilegal. O sea, si tú tienes una deuda, negocias con el banco, pero no, de manera unilateral, él impuso esto. Resultado, toda la cooperación técnica y financiera del Perú se fue.
Y listo. Caos total, desastre. Y encima las ofensivas del terrorismo. ¿Ya? ¿Qué es paquetazos? Paquetazos era que por lo menos una vez a la semana el ministro de Economía salía y daba la lista de los precios de los alimentos básicos. O sea, una vez a la semana subían las cosas. El dólar MOC es eso, mercado único de cambio. Y el proyecto del dólar MOC era venderles los dólares a mitad de precio a los empresarios. O sea, el gobierno peruano le da la mitad. Ese es subsidio, pero si el dólar está ahorita a 3.60, ya, el BCR se los vende a la mitad para que los empresarios modernicen sus empresas. Pero no lo hicieron, se llevaron la plata y por eso, para evitar que se vaya el dinero, García quiso estatizar la banca. Como eso fracasó y ahuyentó a las empresas extranjeras, luego su proyecto de pagar solo el 10% de las exportaciones. O sea, si alguien les dice que es experto en economía, en gestión económica y planificación económica del Partido Aprista, eso es mentira, ¿ya? Eso es más falso que decir musulmán demócrata, musulmán defensor de los derechos humanos. ¿Sí? Eso no existe. ¿Ya? Ya, voy a poner las claves de una vez y ya no llegamos a avanzar más. Ahí está. Tu línea de tiempo, ya, arriba es Universal, abajo es Perú y acá tienes las claves. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Nada. Entonces me despido, cuídense mucho, que les vaya muy bien en este examen, que saquen la mejor cantidad de puntos.